Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. A ver, me confirman por favor el audio. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se Buenas encuentran? tardes, Buenas tardes, Miss. buenas tardes. Hola, hola, chicos. Muy buenas tardes. Bien, chicos, vamos a empezar la Buenas sesión tardes, del día Miss. de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Darles la bienvenida, chicos, a cada uno de ustedes a la sesión del día de hoy. Correcto, ya es nuestra segunda semana. Entonces vamos a empezar con las actividades que tenemos planteadas para el día de hoy, sábado. Correcto, anuncios rápidos, chicos. Reiterarles, por favor, es importante que ingresen a sus cursos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Recuerden que toda esta cuestión en cuanto a los cursos adicionales y sus clases de los días sábados contribuyen a su formación, ¿no? Entonces les permite hacer mejoras tanto en lo laboral, en lo personal también, así que hay que aprovechar ello, ¿correcto? Muy bien. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, chicos. La semana anterior ya habíamos estado trabajando sobre la sílaba, habíamos estado haciendo separaciones silábicas también y habíamos hablado sobre tildación general. Súbele bien al Entonces, audio, hola, profesora. hola, ¿cómo Buenas tardes, se están? escucha bien. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Miren, vamos a observar, dice, esto No que se escucha tenemos a bien, profesora. continuación. Súbele el audio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. A ver, vamos entonces aquí, chicos, ¿ya? Observen, por favor, lo que tenemos en la diapositiva. ¿Listo? Lo observamos. Y aquí la pregunta es, ¿ya? Observen, por favor. Y a ver, vamos a ver también qué tan buena memoria tenemos, ¿no? Ahí tenemos, buenas tardes a aquellos que se están enlazando. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bien, chicos, vamos a empezar entonces. A ver, la primera pregunta en relación a lo que tienen aquí es la siguiente. ¿Puedes formar nuevas palabras al combinar las sílabas que se te presentan en esa diapositiva? ¿Ustedes creen que nosotros podemos formar palabras a través o al combinar, en este caso, dos, tres, cuatro sílabas de las que tenemos ahí en la diapositiva? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede, chicos? Recuerden, por favor, levantar la manito para poder participar, para poder darles la posta, porque si no, vamos a hablar todos al mismo tiempo y por ahí no nos vamos a escuchar. ¿Ya? Entonces, a ver, levantamos la manito. La pregunta es, ¿se puede o no se puede formar palabras si combinamos las sílabas que tenemos ahí? ¿Podemos o no podemos, chicos? ¿Qué opinan? A ver, si no pueden activar sus audios, pueden escribir al chat de la reunión. También lo voy a ir revisando por ahí. ¿Correcto? Recuerden que su participación es importante. Voy tomando notas de aquellas participaciones para que se les pueda añadir unos puntos extra en sus trabajos. Sí se puede, me dice María, me dice Maite también. Perfecto. Sí se puede, listo. A ver, ¿qué palabras ustedes pueden formar? Ahí se las dejo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué palabras ustedes pueden formar utilizando las sílabas que tienen en la diapositiva? A ver, ¿se me escucha bien o se me escucha el audio bajo? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman el audio? Ya. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿O se escucha bajito? Miss, buenas tardes. Disculpen, no lo logro escuchar bien, o sea, lo escucho pero bajo. Ya, gracias, Melissa. A ver, ¿me confirman si ahí sí ya se escucha mejor? Me confirman, por favor, me confirman, me confirman. A ver, ahí está, a ver. ¿Ahí se escucha mejor, con mayor claridad? ¿O con mayor, Sí, listo, Sí, Miss. gracias, María. Ya, perfecto, muchas gracias. Bien, les iba diciendo, ¿qué palabras ustedes pueden formar utilizando solamente las sílabas que tienen en la diapositiva? Levanten su manito, me van nombrando una o dos palabras y si no pueden activar los audios, pueden mandarlo al chat y lo voy leyendo. ¿Ya? A ver, ¿qué palabras pueden formar, chicos?
¿Qué palabras solamente utilizan las sílabas de la diapositiva? A ver, ¿qué palabras, chicos? Unan sílabas. Pueden unir 2, 3, 100, me dice Juan. Ya, listo, correcto. Muy bien, Juan, vamos una. A ver, los demás, chicos. ¿Qué sílabas pueden formar utilizando, o perdón, qué palabras pueden formar utilizando las sílabas de la diapositiva? Pato, me dice Orfelina. A ver, pato, correcto, muy bien. Tenemos 100, tenemos pato. Nieto también, correcto, muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Juan ya me va dando 2 palabras. Muy bien, Juan. Excelente. Tía, me dice Yuri. A ver, tía, ¿dónde está? Ah, muy bien, Yuri. Listo. Transmisión, Mónica. A ver, Pero no tengo el sion. ¿O sí? No, sion no hay. Trans y mi sí hay, pero sion no hay. Tito, me dice Juan. Tito, Tito. Ya, Tito, sí, muy bien. ¿Qué más? Transporte, me dice María. A ver, está ahí. No hay por. 3, me dice Maite. 3, ya, 3, muy bien. Niña, Orfelina, niña, a ver, niña. Niña, sí, muy bien. Muy bien, Orfelina. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Unan las sílabas que tienen ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo las que tienen en la diapositiva. Tiña, me dice Mónica. Tito, me dice Yuri. Ya, Tito, ya. Niña, Melissa, ya. Tiña, me dijo Mónica, ¿no? Col, me dice María. Col, a ver, ¿dónde está? Col, ya, muy bien. Ah, ya, Mónica, Tiña. Tiña, muy bien. Listo. Col, cola también, Maite, muy bien, Maite. Maite, muy bien, Maite. Ahí está, es 3, me dice Stephanie. Ya, listo. Perfecto, chicos, muy bien. Ahora la pregunta es, en base a lo que hemos estado viendo en la primera diapositiva, ¿cómo es que se forma una palabra? Me dice ahí. ¿Cómo se forma una palabra entonces, chicos? ¿Cómo yo he llegado a formar la palabra cola, la palabra niña? ¿Qué más me han dicho? Tiña, tito. ¿Cómo formamos una palabra, chicos? ¿Cómo formamos una palabra? A ver, ¿cómo formamos una palabra? María. Muy bien, María. Muy bien, Orfelina, Stephanie, correcto, muy bien. Listo, a ver. Juan juntando palabras, Maite uniendo sí. Correcto, muy bien. Uniendo sílabas, juntando sílabas. Correcto, muy bien, chicos, ¿no? Nosotros formamos una palabra a través de sílabas. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿una consonante solita, ustedes consideran que puede formar una sílaba? Solo una consonante, ojo, consonante. ¿Creen ustedes que una consonante puede formar una sílaba? Por ejemplo, si alguien me pide separar en sílabas la palabra, a ver, una palabra corta. La palabra lápiz, supongamos, ¿ya? La palabra lápiz. ¿Estar? ¿Levantaste la manito? Se te escapó por ahí. Se pulsó. Ya. ¿Ustedes creen que una consonante puede formar una sílaba, chicos? Solo una consonante, ojo. ¿Creen que una consonante puede formar una sílaba? ¿Qué opinan? ¿Sí o no, chicos? ¿Se puede o no se puede?
¿Se puede o no se puede, chicos? ¿Qué opinan? Por ejemplo, ¿no? La palabra sí me dice Jorge, ya, muy bien. Jorge me dice que sí, que una consonante sí puede formar una sílaba. Les decía, ¿no? Supongamos me dan la palabra, uy, Maite, Maite me dice que no, María me dice que sí. A ver, me dicen, a ver, chicos, separen la palabra lápiz en sílabas. Y si ustedes me dicen que una consonante solita puede formar sílaba, entonces sería correcto que mi separación sea de esta manera. ¿Estará bien esa separación silábica? ¿Qué opinan? ¿Está bien o no está bien? ¿He hecho muy bien mi separación silábica o pésimo, profesora? Un 0. ¿Qué opinan? ¿Está bien o está mal? Todos me dicen que no, o sea que es incorrecto. Correcto, muy bien. Está mal, me dicen, no está mal. Correcto, Mónica, muy bien. Yuri también, perfecto. Si yo pongo a mi Z, la Z es una consonante, y yo la pongo solita, así ustedes me están diciendo, profesor, eso está mal, correcto, porque sí, está muy mal que yo haga esa separación de esa manera. Entonces, ¿una consonante puede formar una sílaba, chicos? Ahora que ya vieron el ejemplo, ¿una consonante puede formar una sílaba? No, Miss. No puede, correcto. Pero una vocal, ¿creen ustedes que puede formar sílaba o tampoco puede? ¿Una vocal sí puede formar sílaba o no puede formar sílaba? Sí, sí se puede formar sílaba, Miss. Claro, muy bien, profesora. ¿Cómo así me van a decir? Por ejemplo, yo les doy la palabra amigo y les pido que me separen amigo en sílabas. Ustedes me van a decir, a ver chicos, ¿cuántas sílabas tiene la palabra amigo? Facilísimo. ¿Cuántas tiene? Muy bien, Mónica. Tres, Muy bien, Miss. Esther. Muy bien, Stephanie. Muy bien, correcto. Maite ya me hizo la separación al igual que Mari. Correcto. Amigo. Muy bien. Si nos damos cuenta, una vocal sí puede formar sílaba, pero una consonante no puede. ¿Ya? Entonces hay que quedarnos con eso. Cuando nosotros nos pidan separación silábica, una vocal solita sí puede estar sola y sí puede conformar una sílaba. Pero una consonante, no, señor. Eso sí, error. Es importante saber eso, reconocerlo, recordarlo. ¿Por qué? Porque en algunos ejemplos, casos, tal vez cuando ustedes averigüen en otros libros, tal vez por ahí para que practiquen, por ahí les puede venir, ¿no? Marca la alternativa que contiene una separación correcta de sílabas, ¿no? Y por ahí encuentras tú una palabrita que está como que la consonante formando una sílaba sola, automáticamente ya lo vas a poder descartar, porque no funciona así. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, el día de hoy, chicos, nosotros vamos a identificar ya los casos de concurrencia vocálica. ¿Para qué? Para poder tener una correcta pronunciación y escritura. ¿Correcto? Esa es la intención o el propósito de la sesión del día de hoy, chicos. ¿Para qué les va a servir la clase de hoy? ¿Para qué ustedes van a identificar casos de concurrencia vocálica? ¿Qué de útil va a tener en la vida diaria de ustedes saber sobre esto? Porque justamente el identificar este tipo de casos les va a permitir mejorar la redacción en cuanto a la ortografía. Ya, entonces vamos a ir practicando, vamos a ir viendo, entonces es importante lo que vamos a revisar el día de hoy. Para empezar, vamos a recordar qué es una sílaba, chicos. A ver, recordemos, ¿no? La semana anterior les mencionaba, ¿no? Incluso les daba el ejemplo de que en la mayoría de casos, tal vez hay excepciones, a todos nos han enseñado en la primaria a separar una palabra en sílabas a través de palmas, ¿no? Les dije eso, ¿no? Todos hemos aprendido a ver, separa la palabra manzana y aplaudías, ¿no? Manzana y contabas ahí tu cantidad de palmadas que dabas separando la palabra en sílabas. Pero, ¿qué es la sílaba, chicos? ¿Qué es la sílaba? ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, ¿qué es la sílaba? ¿Qué es? ¿Qué será la sílaba? ¿Qué es? ¿Qué será, chicos?
¿Qué será? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Qué será, chicos? La sílaba es, ¿qué es, chicos? A ver, ¿alguna idea, alguna noción que tal vez por ahí tengamos de lo que es una sílaba? Recordemos, a ver, ¿qué es? ¿Qué será una sílaba? ¿Qué será? Cuando a ustedes les decían, a ver, o yo les digo, ¿no? A ver, sepárenme la sílaba, o perdón, la palabra camiseta, ¿no? Y ustedes empiezan a ver, camiseta, y empiezan a hacer ello, ¿no? ¿Qué será una sílaba, chicos? ¿Qué noción de sílaba tienen? ¿Qué es una sílaba? ¿Qué será? ¿Alguna noción? ¿Alguna idea, profesora, por ahí? A ver, Axel, ¿qué me dice Axel? Son unidades que pueden dividir las palabras. Ya, Mónica me dice, es un conjunto de palabras. Ya, Melissa, es una consonante. Ya, vamos por ahí. Vamos por ahí. A ver, una sílaba, chicos. Ya. Es bueno, la que tiene la fuerza de voz será, ¿no, María? A ver, por ahí. Ya. Vamos por ahí, ya nos vamos acercando más. Ya, listo. La sílaba, chicos, es un conjunto de sonidos, ¿correcto? Es un conjunto de sonidos que nosotros transmitimos a través de un solo golpe de voz. Por eso es que cuando tú separas la palabra, cual fuese, celular, por ejemplo, ¿no? Celular. Dice 3 golpes de voz, ¿no? Y son, profesora, la palabra celular tiene 3 sílabas, me van a decir, ¿no? Y tú dices celular. 3 golpes de voz, ¿correcto? Entonces, la sílaba es eso, chicos. La sílaba es un conjunto de sonidos que se emiten a través de un golpe de voz, ¿correcto? Esta sílaba puede estar formada por vocales, únicamente por vocales, como lo hemos visto en el caso de la palabra amigo, y también la sílaba está conformada por la unión de ¿quiénes? ¿Quiénes se juntan para formar una sílaba, chicos? Se junta la vocal ¿con quién? ¿Con quién se junta? ¿Con una? ¿Con quién se junta, chicos? Con una consonante, profesora. Correcto, muy bien, Mónica, con una consonante, ¿no? Entonces, cuando tú haces separación de sílabas, vas a darte cuenta que tu sílaba está formada por una consonante más una vocal, o en algunos casos va a estar solo la vocal, ¿correcto? No hay ningún problema, cualquiera de estos dos es totalmente válido, ¿correcto? Muy bien. Entonces, nosotros vamos teniendo en cuenta eso, reconociendo ello, ¿ya? Aquí nada más aprovecho para hacer un recuento. Nosotros tenemos diversos tipos de palabras y todas las palabras no tienen la misma cantidad de sílabas. Las sílabas o la cantidad de sílabas va cambiando según la palabra. Entonces, cuando ustedes tienen palabras que solamente están formadas por una sílaba, ¿cómo se llama, chicos? A ver, si han revisado un poquito su material, su módulo, ya tenemos por ahí alguna noción probablemente. ¿Cómo se llaman las palabras que solamente tienen una sílaba? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? Se llaman monosílabas, ¿ya? Las palabras monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra sol, la palabra sal, la palabra cruz, la palabra col. ¿Qué otra palabra monosílaba podrían nombrar ustedes o alguno de ustedes? Pan, muy bien, Maite, pan. Una sola sílaba.
¿correcto? Vamos a tener otro grupo que son voz T. Muy bien, María, muy bien, Juan. Monosílabos, perfecto. Las palabras monosílabas formadas por una sola sílaba. De ahí tenemos el grupo de los polisílabos, ¿correcto? Los polisílabos son aquellas palabras que están formadas de 2 sílabas a más, ¿correcto? Ahora, las palabras que están formadas por 2 sílabas se les conoce como bisílabas. Bisílabas, 2 sílabas. Por ejemplo, la palabra lápiz, la palabra casa, la palabra, ¿qué más podríamos añadir por ahí? Regla, tenis, panel, muy bien. 2 sílabas, mapa, perfecto. 2 sílabas, bisílaba. Cuando tiene 3 sílabas, se le conoce como trisílaba. 3 sílabas, por ejemplo, la palabra celular, la palabra cuaderno, la palabra cartera, cabeza, perfecto, muy bien. Peluche, por ahí, listo. Cuando tiene 4 sílabas, ¿ya? Cuando tiene 4 sílabas, se le conoce como tetrasílaba. 4 sílabas. Por ejemplo, la palabra lapicero. Cocodrilo. Muy bien, Mónica. Lapicero, cocodrilo. ¿Qué más? Tarántula, me dice estar perfecto. Bicicleta, muy bien, Axel, perfecto. Y las palabras que están conformadas por 5 sílabas se llaman pentasílabas, ¿correcto? Penta, 5 sílabas. Por ejemplo, a ver, la palabra computadora tiene 5 sílabas, ¿correcto? 5 sílabas. Correcto, entonces. Es importante nombrar estos nombres porque nos ayudan a diferenciar ello. Carrofarril. Carrofarril. Gramatización. Dramatización, correcto. Dramatización, sí, muy bien, Rosy. Muy bien. 5 sílabas. ¿Listo? Hago este recuento, chicos, para que ustedes puedan nombrarlo. Ya, ferrocarril. No, ferrocarril tiene 4. No es una pentasílaba, es una tetrasílaba. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos haciendo esa diferenciación entonces. ¿Ya? Un plus ahí. Murciélago. Murciélago tiene 4. Ahí está. Gracias, Orfelina. Voy a utilizar ese ejemplo para hablar de concurrencia vocálica, que es la intención de la sesión del día de hoy, chicos. La concurrencia vocálica, o en algunos casos también lo van a encontrar como secuencia vocálica, ¿ya? Es aquella donde nosotros vamos a ver vocales que van a estar juntas, una al lado de la otra. Van a ser así como vecinitas, vecinitos, así, una al costado de la otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de concurrencia vocálica, vamos a encontrar 2 grupos. Un grupo homosilábico y un grupo heterosilábico, ¿correcto? Hay 2 grupos constituidos dentro de la concurrencia vocálica. Y es importante diferenciar una de otra porque justamente esto nos va a permitir saber separar correctamente una palabra en sílabas. Y a su vez también nos va a permitir incluso poder mejorar nuestro proceso de tildación, ¿no? Porque muchas veces pasa que nosotros encontramos 2 palabras juntas, como en el caso de murciélago, que no sabemos si estas vocales permanecen juntitas o si se deben separar, ¿no? Hay varias palabras que tienen vocales una al lado de la otra. Por ejemplo, la palabra león, la palabra pierna, la palabra causa, la palabra Laura, la palabra Paula, piano, peine, ¿no? Donde nosotros podemos encontrar vocales
una junta a la otra, ahí vecinitas, hermanitas, amiguitas, y a veces cuando nos dicen, no, separa, por ejemplo, la palabra aeropuerto en sílabas, y tú a veces te quedas pensando, ¿no? Y dices, a ver, ¿cuántas sílabas tiene aeropuerto, chicos? Pregunta para ustedes. 6. Ya, Rosy me dice 6. Ya, muy bien. Rosy nos dice que aeropuerto tiene 6 sílabas. Perfecto. Los demás, ¿qué opinan? ¿También concuerdan que tienen 6 sílabas? 5, me dice Sí, María. tienen 6. Ya, 6 por ahí también. Listo, ya me han dado otra respuesta, que 5. Ahí está Axel, Maite también, Mónica también. Listo. Entonces, miren, unos me dicen 5, otros me dicen 6, y es un solo ejemplo, ¿ah? Imagínense cuántas palabras nosotros no hemos entrado ahí en conflicto, ¿no? A ver, esto va junto o va separado, ¿no? Y a veces cometemos por ahí algún error, y a veces eso también va a influir si la palabra debe llevar tilde o no debe llevar tilde. Entonces, vamos a utilizar en el grupo homosilábico, vamos a ubicar a los diptongos y vamos a ubicar a los triptongos, ¿correcto? No tan solo en la matemática se aplican fórmulas. También hay algunos temitas de comunicación que requieren recordar un poquito sobre un par de reglas. No tanto fórmulas, pero sí reglas que son importantes que ustedes conozcan, ¿correcto? Para esto voy a utilizar mi Word, ¿ya? Para poder entenderlo. Listo, vamos a ver aquí. Por favor, les pido, si hubiese alguna consulta, algo que quizás está, no sé, profesora, como que lo entiendo y me pierdo al mismo tiempo, por favor me avisan, ¿ya? Vamos a empezar con los grupos homosilábicos. ¿Por qué se le conoce como grupo homosilábico? Porque las vocales que vamos a nombrar en estos dos casos van a tener un rasgo muy particular, ¿ya? En principio empezamos con los diptongos y luego vamos a observar a los triptongos, ¿ya? Triptongos, listo. Vamos con los diptongos, chicos. Si tienen un papelito o su cuadernito por ahí, también si quieren pueden ir tomando nota. Los diptongos, chicos, ya los diptongos, son aquellas palabras donde ustedes van a encontrar, en este caso, va a ser la unión de dos vocales, ¿ya? Unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿ya? Unión de dos vocales en una misma sílaba. Recuerden, cuando nosotros hablamos de unión, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de unión, vamos a tener en cuenta que es que estas dos vocales se van a quedar juntitas, una al lado de la otra. No las vamos a separar por nada. Ya se van a quedar ahí. Entonces, para el diptongo tenemos 3 reglas, chicos. Por favor, 3 reglas. Primera regla, vamos a tener un diptongo creciente. ¿Ya? Segundo, vamos a tener un diptongo decreciente. Y tercero, vamos a tener un diptongo homogéneo. ¿Listo? 3 diptongos. ¿Cuáles son las reglas? Sencillo. Ustedes recordarán que en el área de matemática, ya en la época de inicial, nosotros hacíamos una escalerita, ¿no? Que iba del 0 al 10 y después había otro que iba del 10 al 0, ¿no? Cuando iba del 0 al 10, ¿qué decíamos? ¿Que era creciente o decreciente? Cuando iba del 0 al 10 es creciente. Muy bien, Mike. Creciente. Claro, porque va del menor al más grande. Pero cuando es al revés, cuando va del más grande al más chiquito, ¿cómo se le llama? Decreciente. Decreciente. Listo. Profesora, ¿por qué usted nos recuerda matemática? Porque lo mismo va a funcionar aquí, pero no con números, sino con vocales. Nosotros tenemos 5 vocales y eso ustedes lo saben. Pero estas vocales forman 2 grupos, que son las vocales fuertes
Y hay otro grupo que son las vocales débiles, o también conocidas como vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Correcto? ¿Cómo yo recuerdo si una vocal es abierta o si es cerrada? Es muy sencillo. Lo vamos a diferenciar por la abertura por la separación de los labios o la abertura de la boca. Nosotros tenemos 5 vocales. ¿Cuáles serán las vocales abiertas o fuertes? Las que, lógicamente, van a tener una abertura, por eso son abiertas. ¿Cómo lo es? Por ejemplo, en este caso, ¿ya? Como lo son las vocales abiertas, ¿ya? Y por aquí voy a tener a las vocales cerradas. Las vocales abiertas son las que al pronunciarlas los labios se separan y la boca se abre. ¿Qué son qué vocales? La A, la E y la O. Y las cerradas o vocales débiles van a ser la I y van a ser la U. Es importante recordar esto, por favor, porque esto de aquí nos va a permitir entender las reglas del diptongo, del triptongo y del otro grupo que también tenemos que ver. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vamos, les decía, vuelvo al ejemplo de la escalera en matemática, el cero o la vocal más chiquitita va a ser la vocal cerrada y la más grande va a ser la vocal abierta. ¿Correcto? Entonces, cuando a nosotros nos digan diptongo creciente, ¿cuál será su regla? ¿Qué vocal irá primero? ¿Una vocal abierta o una vocal cerrada? Si es creciente, de menos a más. ¿Quién irá primero? ¿Una vocal cerrada o una vocal abierta? Una vocal abierta. Creciente, de menos a más. El que es más chiquito es la vocal débil o la vocal cerrada. Y esta vocal cerrada va a llegar a una vocal abierta. Creciente, de menos a más. Como lo es el caso, por ejemplo, de la palabra piano, ¿no? Por ahí podemos nombrar la palabra puerta. Me quedo con estas dos. ¿Ya? Con estas dos. Ahora, cuando nosotros hablamos de concurrencia vocálica, primero tenemos que identificar si hay 2 vocales o 3 vocales juntas, una al lado de la otra. Les pregunto, ¿en la palabra piano habrá concurrencia vocálica? ¿Hay o no hay, chicos? Sí, hay. Sí hay. Aquí está, miren, ve. La I con la A. Concurrencia vocálica. ¿En la palabra puerta hay concurrencia vocálica o no hay concurrencia vocálica? No. ¿No hay en la palabra puerta? Sí, No hay. Ya, por ahí me dicen que no hay. ¿Los demás qué opinan? ¿Hay o no hay? sí hay. Sí hay. Sí hay. Aquí está. La U con la E. Concurrencia vocálica, por supuesto. Entonces, como hay concurrencia vocálica y esta a su vez es un caso de diptongo creciente, cuando a ti te pidan separar la palabra en sílabas, tú las vas a dejar juntas. No me las vas a separar. Permanecen aquí, mira, ve, juntitas en una misma sílaba. ¿Correcto? Cuando es diptongo se produce la unión. Es como si estas vocales se casaran, fuesen esposos, así, juntitos, pertenecen a la misma casa. ¿Cuál es su casa? La misma sílaba. ¿Ya? Están ahí. Eso es el diptongo creciente, de una vocal cerrada a una vocal abierta. Pero un diptongo decreciente va a ser al revés. Va a ir una vocal abierta a una vocal cerrada, ¿correcto? Al revés. Lo es, por ejemplo, la palabra causa y la palabra, a ver, ¿qué palabra puede ser aquella que contiene primero una vocal abierta y luego una vocal cerrada, chicos? La palabra, ¿cuál podría ser?
con una vocal abierta y una vocal cerrada. La palabra... ¿Qué palabra? La palabra, a ver, les ayudo. La palabra peine. Puede ser piedra también, profesora. Piedra. Piedra. Primero está la I y luego está la E. ¿Cuál será? ¿Diptongo creciente o decreciente? Primero está la I es vocal cerrada y luego está la E, que es vocal abierta. ¿En cuál de los dos casos podría ir piedra? ¿En el creciente o en el decreciente? Chicos, Decreciente. repito. Piedra. A ver. El decreciente tiene vocal abierta y luego vocal cerrada. Pero en la palabra piedra, primero tenemos la cerrada y luego tenemos la abierta. ¿Será esa regla una regla de un diptongo decreciente? ¿Qué opinan? ¿Piedra será una vocal abierta o una vocal cerrada? Perdón, ¿un diptongo creciente o decreciente? ¿Dónde lo coloco piedra? Aquí lo voy a poner, ¿ya? Piedra, ahí está. Aquí está su concurrencia. Vocal, la I, recuerden por favor. La I es vocal cerrada y la E es vocal abierta. Esta regla de aquí, vocal cerrada más vocal abierta, ¿es una regla del diptongo creciente o es una regla del diptongo decreciente? ¿De cuál es su regla? Esta que tenemos aquí, de piedra. ¿Qué será, chicos? ¿Creciente o Creciente. decreciente? Creciente. Piedra es un ejemplo de diptongo creciente, ¿correcto? Volvemos aquí, vamos a causa y vamos a, en este caso, peine. Les pregunto, ¿hay concurrencia vocálica en la palabra causa? ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay? En causa, ¿hay concurrencia vocálica? ¿Hay vocales que están una al lado de la otra? Sí hay, Miss. Sí hay. Aquí está la A y está la U. Perfecto. En la palabra peine, ¿hay concurrencia vocálica? Sí. ¿Cuáles son? La E. La E y la I. Correcto. La E y la I. Listo. Cuando tú ves este caso, nuevamente tú dices, aquí hay un diptongo. Como hay un diptongo, ¿qué hago yo? Dejo a mis vocales juntitas. Por lo tanto, causa va a tener 2 sílabas y peine también. ¿Correcto? No me las vas a separar, me las vas a dejar así, juntitas, porque es un caso de diptongo. Se quedan juntas, permanecen unidas, como quien dice. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa en el diptongo homogéneo? El diptongo homogéneo, chicos, tiene la siguiente regla. ¿Ya? La siguiente regla. En este caso va a ser una vocal cerrada más una vocal cerrada. Pero ojo aquí, estas vocales tienen que ser diferentes. Vocales cerradas diferentes. ¿Cómo así? Vocales, puede ser la U con la I o la I con la U. Si tú ves que esas dos vocales diferentes y a su vez cerradas están juntitas, es un caso de diptongo homogéneo. Como lo es, por ejemplo, la palabra ciudad y como, por ejemplo, la palabra cuidado. ¿Ya? La palabra ciudad y la palabra cuidado. Ahí está. Si yo te pregunto a ti si hay concurrencia en la palabra ciudad, ¿qué me dices? ¿Que hay o no hay? Sí hay, ¿no?
La E. Eso, la I con la U. Aquí está mi concurrencia. Y en la palabra cuidado, ¿hay o no hay en este caso concurrencia? ¿Hay o no hay concurrencias, chicos, en cuidado? Sí hay, ¿verdad? Ahí está. Dos vocales juntas, chicos. Por tal motivo, cuando tú separes la palabra ciudad en sílabas, tendrás ciudad, ¿correcto? Cuidado, cuidado. Ahí está. Aquí está. Juntitas en una misma sílaba. ¿Listo? Entonces, el diptongo, chicos, es esto. Ya cuando las vocales van a permanecer juntas en una misma sílaba. ¿Correcto? En una misma sílaba. Lo mismo va a pasar con el triptongo. Pero el triptongo no es la unión de dos vocales, sino va a Son ser de 3. de 3, correcto. Va a ser de 3. Profesora, ¿cuál es la regla del triptongo? Sencillo. Profesora, yo no me voy a acordar, son muchas reglas. Una palabra muy usual en casos de triptongo es la palabra Paraguay. Tú identificas la concurrencia en esta palabra y automáticamente puedes tú decirme cuál es la regla del triptongo. Sencillo. ¿Dónde está aquí la concurrencia vocálica? Donde hay 3 vocales juntas. En la parte que dice aquí. Final, Miss. Claro, en la parte final. La U, ¿qué vocal es? ¿Vocal cerrada o vocal abierta? La U, cerrada. La A, ¿qué vocal es? ¿Vocal abierta? Abierta. Listo. ¿Y la I, qué vocal es? Cerrada. Listo, chicos. Esta es la única regla del triptongo. No tiene más, es su única regla. Si tú encuentras una palabra que está formada por 3 vocales y estas tienen esta composición cerrada, abierta, cerrada, estás frente a un caso de triptongo. Por lo tanto, cuando a ti te pidan separar esta palabra en sílabas, la vas a separar y las vas a de la siguiente manera. Las vas a dejar juntas. No me las separes, por favor. ¿Ya? Se quedan juntitas. Profesora, pero eso que está al final de la palabra Paraguay es una, bueno, por lo que a mí me han enseñado en el abecedario, es una Y. No es una I, es una consonante, profesora, porque es una Y. Claro, pero hay que tener en cuenta la pronunciación. Paraguay suena como I, suena como vocal. ¿Correcto? No es lo mismo o no va a ser lo mismo cuando tú dices, por ejemplo, la palabra yoga. Tú dices yoga y ahí sí suena como consonante, porque tú no dices yoga, hice yoga. No, dices yoga. Entonces, mucho va a influir también la pronunciación de la palabra. ¿Ya, chicos? Dato importante aquí, por favor. Cuando te aparece esa Y, ¿no? Al final es considerada como I. Vamos a decirlo así, se transforma cuando aparece al final. En Huayno, en Guaylas, en Paraguay, en Uruguay, en Kuwait, en Buey, ¿no? Cuando aparece al final, ya se toma como I. Se transforma en vocal. Vamos a decirlo así. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿se entendió diptongo? ¿Se entendió triptongo, chicos? ¿Se comprendió? Sí, Miss. Ya. Ahora, vamos, eso es en el caso de los grupos homosilábicos, ¿correcto? Recuerden, tanto el diptongo como el triptongo, estas vocales van a permanecer unidas, juntitas en una sílaba. Pero, ¿qué pasa con el grupo heterosilábico? Aquí voy a tener al famoso hiato, chicos. ¿Ya? El hiato es ¿cómo decirlo? Es el primo del diptongo, pero tiene otras reglas, ¿correcto? El hiato, chicos, no es nada más y nada menos que la separación de 2 vocales en
sílabas diferentes. ¿Correcto? Separación, es decir, esas vocales ya no van a querer estar juntas, se van a separar. Y van a estar cada una de estas en dos sílabas totalmente diferentes. Vamos a decir que ese es el divorcio de las vocales. No van a poder estar juntas. Cada quien va a tener su espacio. ¿Correcto? Cuando yo hablo de hiato, chicos, voy a tener el hiato simple y voy a tener mi hiato acentual. Dos tipos. ¿Correcto? El hiato simple es muy sencillo. Tú vas a decir que es un caso de hiato simple cuando veas dos vocales abiertas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Recuerden, por favor, la A, la E y la O. Si tú ves dos vocales abiertas juntas, una al lado de la otra, en una misma palabra, cuando tú las separes en sílabas, cada vocal tiene su espacio. Como lo es, por ejemplo, la palabra león, la palabra, vamos aquí, toalla. Si yo te pregunto si hay concurrencia vocálica, ¿hay o no hay concurrencia vocálica en león y en toalla, chicos? ¿Hay o no hay? Sí hay. Sí hay, correcto. Tenemos la E con la O y tenemos la O con la A. ¿No? Ahí está. Entonces, tú ves y te das cuenta que la E y la O, ambas son vocales abiertas. Si son ambas vocales abiertas y te piden separarlas en sílabas, tú las vas a separar. Cada una de estas en una sílaba totalmente diferente. Miren, aquí tengo la E separada de la O. No están en la misma sílaba. ¿Están? En sílabas distintas. Lo mismo pasará con la palabra toalla. Tienes la to, a Ya. y ya. La o y la a, ambas son vocales abiertas. Por lo tanto, las vas a separar. Si son vocales abiertas, tú las separas. No pueden estar juntas. Correcto, muy bien. Ahora, en el caso de la o del hiato acentual, como el propio nombre lo dice, va a estar presente el acento, la tilde. Pero esta tilde va a estar únicamente en la vocal cerrada. Si tú observas que hay dos vocales juntas y la vocal cerrada, la I o la U, tiene tilde, entonces estás frente a un caso de hiato. Puedes tener una vocal cerrada con una vocal abierta, separada de una vocal cerrada con tilde, o al revés, una vocal cerrada con tilde se separa de una vocal abierta. Como lo es el caso de la palabra baúl, de la palabra tío, por ejemplo, ¿no? Si tú observas estas dos palabritas, en principio, ¿hay o no hay concurrencia vocálica, chicos? ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay concurrencia vocálica en baúl y en tío? Sí hay, Miss. Sí, hay, claro. Aquí está la A con la U y aquí está la I con la U. Y eso, la I con la O, perdón, claro. Y cuando tú observas bien tu concurrencia, te vas a dar cuenta que hay en el caso de baúl una una vocal abierta y una vocal cerrada. Pero la vocal cerrada tiene tilde. Entonces, como la vocal cerrada tiene tilde, es un caso de hiato. Por lo tanto, tú vas a separar esas vocales en sílabas diferentes. Aquí está la A y aquí está la O. Cada quien va en su espacio. Observas la palabra tío y te das cuenta que la I tiene tilde. Recuerden que solo en el caso que la vocal cerrada lleve tilde. Si la cerrada lleva tilde, caso de hiato, a ojo cerrado. Entonces, tío, algunos tal vez han pensado que tío es un monosílabo. Tío, profesora, es solo un nombre chiquitito, una palabra corta. Pero tío lleva tilde en la I. Y no es un caso de hiato. Es un caso de... no es un caso de diptongo, es un caso de hiato. Dos sílabas. Ti, Oh. o.
separado, por favor. Es importante, o hago bastante énfasis en que la acentual lleva la tilde en la vocal cerrada, porque por ahí se pueden confundir con el diptongo. El diptongo no tiene esta regla. Solo si la vocal cerrada tiene tilde, es hiato a ojo cerrado. Por favor, tengan cuidado con eso. Ahora, al inicio les preguntaba, ¿no? La palabra aeropuerto, ¿cuántas sílabas tiene? Aeropuerto. Y ustedes me decían 6 y otros me decían 5. Ahora les pregunto, vamos a ver cuántas sílabas tiene y vamos a sacarnos la espinita. Yo veo la palabra aeropuerto, les pregunto, ¿en dónde está presente la concurrencia vocálica en principio? ¿En qué parte de la palabra o en qué partes tal vez? Ahí. Ahí. ¿Dónde más? ¿Solo ahí? Ue. Listo. Les pregunto, en el primero, AE. A vocal abierta, E vocal abierta. ¿Caso de diptongo o caso de hiato? Si ambas son vocales abiertas. Ambas son vocales abiertas, la E y la A. Diptongo o hiato, si son vocales abiertas, las dos. ¿Diptongo? Hiato. Es un caso de hiato. Entonces tú me vas a separar A, E, Do. Ahora vamos aquí. En la U y la E, vocal cerrada y vocal abierta. Sí, sin tilde, sin nada. ¿Caso de hiato o caso de diptongo? Tongo. De diptongo. Puerto. Entonces, la palabra aeropuerto tiene en realidad 5 sílabas. No tiene 6, tiene 5. ¿Ya? Entonces, una palabra, chicos, puede estar formada por diptongos y hiatos. No es que, profesora, la palabra solamente va a presentar casos de diptongo, otra va a presentar solo hiato y otra solo triptongo. No. En este caso, miren, en la palabra aeropuerto hay caso de hiato y hay caso de diptongo. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Primer paso, lean su palabra. Segundo paso, subrayen o resalten donde ustedes han encontrado la concurrencia vocálica. Y tercer paso, identifiquen si es un caso de hiato, si es un caso de diptongo, si es un caso de triptongo. Dato importante, por favor. La H intermedia, chicos, no impide formación de ni de diptongo, ni de hiato, ni de triptongo. ¿Ya? A ver, no impide formación de diptongo, hiato o triptongo. Como lo es, por ejemplo, la palabra búho. Ustedes me dirán, profesor, en búho no hay concurrencia vocálica porque yo no veo dos vocales juntas. Claro, visualmente tú me vas a decir eso. Pero esta H, así como en la oralidad la H es muda, es como si esto de aquí no existiese. Sí, claro. La borro mentalmente. Y yo veo que sí hay concurrencia. Ahí está la U y está la O. Y además me doy cuenta que la U, vocal cerrada, está con tilde. Entonces, ¿será un caso de hiato o un caso de diptongo? Es un caso de hiato. Es un caso de hiato. U o lo separas. ¿Listo? Ahora, para nosotros hablar de diptongo, hiato o triptongo, tienen que sonar ya las 2 o las 3 vocales, por favor. Por ejemplo, yo les pongo la palabra guitarra. Ustedes visualmente me van a decir, profesora, guitarra sí presenta concurrencia vocálica, porque yo ahí veo la U y veo la I, ¿no? Visualmente ustedes me van a decir eso. Profesora, sí presenta un caso porque sí, mira, ahí está la U y está la I, ¿no? Sí, es más, me van a decir, profesora, es diptongo, ¿no? Vocal cerrada y cerrada diferentes, diptongo, profesora. Mentira. No, ahí no hay nada, ni diptongos, ni hiatos, ni triptongos, chicos. Profesora, ¿por qué? Porque tú pronuncias guitarra. Guitarra, solo suena la I. Tú no dices guitarra. Voy a tocar mi guitarra, ¿no? No, guitarra, suena la I. Entonces ahí no hay caso de concurrencia vocálica.
tienen que sonar las 2 vocales o tienen que sonar las 3 vocales. Si tú visualmente ves 2 vocales, como en el caso de guitarra, y solamente suena una de ellas, entonces no estás hablando ni de diptongo, ni de hiato, ni de triptongo. Tienen que sonar las 2 o las 3 vocales. ¿Se entiende, chicos? ¿Se comprende ello? Sí, Miss. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? A ver, por ahí, Jesús. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Ya. Entonces, chicos, para finalizar antes que el tiempo es bastante ingrato, se ha pasado súper rápido. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? A ver, levanten la manito, ¿ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy? A ver, ¿sobre qué? ¿Sobre qué hemos visto? ¿Sobre qué hemos revisado, chicos? A ver. ¿Sobre qué, chicos? A ver, respuestas inmediatas para poder... A ver, ¿qué es la sílaba, el hiato? Me dice Mónica. Muy bien, Mónica. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Hemos aprendido concurrencias vocálicas. Ok, muy bien, Rosy. Diptongo, hiato, me dice Maite. Muy bien. Muy bien, Rosy. Y también Maite por ahí. ¿Cómo hemos aprendido, chicos? ¿Cómo hemos aprendido sobre diptongos, sobre hiatos y sobre triptongos? Bien. ¿Cómo hemos aprendido, chicos? ¿Cómo hemos aprendido, chicos? A separar sílabas. Ya, muy bien. Hemos aprendido a separar sílabas con ejercicios, con ejemplos. Con Ejemplos, Miss. diptongo decreciente, diptongo de homogéneo. Listo. Muy Ajá. bien, chicos, perfecto. Entonces, ahora, ¿para qué les será útil saber sobre estos casos de concurrencia vocálica e incluso también tenerlos en cuenta dentro de la separación? ¿Para qué les será útil, chicos? A ver, para asegurar sílabas, me dice María. ¿Ya? Muy bien. ¿Para qué más les será útil, chicos? ¿Para qué más les será útil? Ahora que Para- ya... A ver, Para, Rosy, Las sílabas, Miss. para aprender a comunicarnos mejor. ok, Stephanie también me decía para poder en este caso, en cuanto a las sílabas, ¿no? Para una buena pronunciación, me dice Mónica. Listo, chicos. Agradecerles por el espacio que se han dado el día de hoy. Cuídense bastante. Ya nos estamos reencontrando el próximo sábado. ¿Listo? Buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos. Buenas tardes, profesora. Cuídense, chicos.